La sociedad tiene de frente un gran desafío en la implementación práctica de una medicina cada vez más cercana a la comunidad y de mayor participación comunitaria, y la implementación al mismo tiempo de una medicina que maneja tecnologías cada vez más complejas. Según un estudio reciente, potenciar las tecnologías sanitarias puede ahorrar hasta un 20% del gasto farmacéutico, entre otros. La idea es prepararse para la atención a una población cada vez más envejecida y dependiente. Con el aumento de la esperanza de vida, Europa será un continente cada vez más envejecido. Las previsiones apuntan que para el 2020 el 25% de la población será mayor de 65 años y estas personas claramente van a demandar una atención orientada a superar sus discapacidades aprovechando los avances tecnológicos. En Sin Distancias vamos a intentar hoy saber si en lo que respecta a la investigación y la salud coinciden los objetivos de la ciencia y de la empresa. Para ello contamos con dos expertos que nos presenta la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Ana García Serrano, moderadora de este coloquio. Hola, hoy aprovechando que se han celebrado las 7ª jornadas del proyecto MAVIR, que es un proyecto de la Comunidad de Madrid en el que se intenta aproximar a los investigadores científicos y a las empresas necesitadas de nuevas tecnologías en áreas como son la investigación lingüística y también los buscadores, las tecnologías de recuperación y etcétera, pues ha habido una mesa redonda en la que han participado dos personas que tenemos hoy con nosotros y que voy a pasar ahora a presentar, y que van a centrar su participación en este programa de hoy en intentar darnos algunos aspectos relacionados con el mundo de la investigación y la salud. Ellos son Frank Guijarro, responsable de proyectos de I+D, de la empresa Bilbomática de ámbito nacional, pero que tiene la sede en Bilbao. Hola, Frank. Buenas, Ana. La necesidad de las nuevas tecnologías está clara en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad hoy en día, pero más en concreto en la sanidad. ¿Nos puedes decir un poco en qué consiste? ¿Tiene características propias? Nosotros llevamos trabajando bastantes años en los temas de investigación y en concreto en el ámbito sociosanitario, ¿no? Siempre orientado hacia los profesionales. Cuando hablamos de los profesionales sociosanitarios, al final estamos marcando un poco un dominio muy específico en el cual existe también mucha información, existen muchos estándares, y lo que puede faltar bastante es que eso se traduzca en sistemas de información que doten a los profesionales de ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Creo que puede ser uno de los aspectos más diferenciados y que siempre va ligado también a la parte económica, ¿no? Es decir, dar valor vía investigación para obtener unos ahorros en costes, ¿no? Dos ámbitos que son bastante claros es este ámbito en la toma de decisión hacia los profesionales, y otro ámbito también es el tema de todo lo relacionado con la telemedicina, en el cual también la parte económica tiene mucho valor, ¿no? A la hora de seleccionar ciertos ámbitos de trabajo, ¿no? Con respecto a la telemedicina y los sistemas de información, ¿cómo hacéis conocer y cómo conocéis vosotros qué nuevas tecnologías son adecuadas en cada momento? La forma de adquirir ese conocimiento es a través de los centros tecnológicos con los que trabajamos y universidades. De esa relación histórica que llevamos en el ámbito de la investigación y de los trabajos tanto en proyectos concretos como en nuevas propuestas es donde adquirimos el conocimiento de qué es lo que en ese momento es lo más innovador, y después nosotros vamos a darle la visión más hacia la empresa y hacia mercado, ¿no? De la suma de ambas cosas podemos tener nuevos proyectos de investigación que realmente sean diferenciados, ¿no? Y tenemos mucha relación con empresas, con universidades, centros tecnológicos, ámbito nacional, que son los que nos nutren de ese conocimiento del estado del arte y cómo poder reorientar. A su vez, dentro de la empresa, nosotros pertenecemos al área de innovación y somos un poco la bisagra de traducir ese conocimiento al resto de áreas comerciales de la organización, donde el área sanitaria tiene un peso específico dentro de la compañía. Muy interesante. También tenemos con nosotros a Amaia Ugarriza, responsable de proyectos I+D de Bilbomática también, y que ella ha sido la responsable de algunos proyectos en el área sanitaria. Entonces, por ejemplo, me dices que habéis trabajado en el proyecto MIND. ¿Cuál ha sido la participación vuestra en este proyecto?
Bueno, el proyecto MIND fue un CENIT cuya temática era pronóstico y diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Se trataba de un estudio que estaban realizando en un hospital y se trataba de generar una plataforma, una herramienta en la que se recogiera la información de diversas disciplinas que intervienen en la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo neurología, neuropsicología, y en base a la información captada, el sistema lo que hacía era, en base a las ontologías, dar un soporte de ayuda a los profesionales en la emisión del diagnóstico. Uh-huh. Y en este caso en el cual dices que utilizabais una ontología, la ontología, claro, supongo que en un ámbito como la neurología que me has dicho, o sea que es muy específica, ¿esa ontología cómo la obtuvisteis? ¿Trabajando con médicos o estaba ya escrita? Además de partir de algunas ontologías ya existentes en la que nos basamos, se definió la propia ontología de dominio, en la que tuvimos la participación de médicos de diferentes hospitales que intervenían en el proyecto. Ellos fueron los que definieron las reglas en las que se basa el razonador para emitir un soporte a esa decisión clínica. Uh-huh. Se trataba de definir para cada una de las disciplinas la información a capturar para cada una de ellas, y en base a los datos obtenidos uh-huh. en las diferentes consultas y sesiones con los pacientes, se realizaba una llamada a ese motor uh-huh. que tiraba de las ontologías generadas y te proporcionaba el diagnóstico propuesto por el sistema. Uh-huh. Siempre el profesional registraba su diagnóstico, es decir, es un sistema de soporte a la decisión y de ayuda a la decisión. Nunca, por supuesto, va a emitir un diagnóstico sin la intervención del profesional, que al final es quien registra el diagnóstico. Ajá. Comentar que dentro de las nuevas tecnologías, las tecnologías de las que nos está hablando Amaya, como son las ontologías y los motores para ayuda a la decisión, como ella muy bien nos ha explicado, es dar una sugerencia o de todas las posibilidades, acortar las posibilidades de diagnóstico para que el médico, pues ese trabajo ya de descarte lo tenga hecho. Entonces, con respecto a las nuevas tecnologías de las que nos habla, claro, ya ella no nos está hablando de lo comúnmente, lo que uno asocia a un programa, ¿no? Que casi todo el mundo ya sabe, pues que es una secuencia de pasos que escribe el programador y que luego se ejecuta y nos da una solución. Ella ya nos está hablando de tecnologías como son las ontologías o los motores de ayuda a la toma de decisión, que se basan ya en conocimiento de un dominio concreto como este del Alzheimer, como puede ser este dominio concreto. Entonces, una ontología, por si no la conocéis, pues es una taxonomía, o sea, una organización del conocimiento que tú representas formalmente y que luego un software, o sea, un programa, va a poder trabajar con ello. ¿Vale? Y además puede ser, pues no necesariamente secuencialmente, etcétera, dependiendo de los datos, ¿no? Me imagino que el médico va ahí con todos los datos y que el sistema recoge los datos de alguna manera, ¿no es así? Sí, el sistema lo que hace es proporcionar las interfaces para recoger la información de cada uno de esos servicios, como comentaba. A este motor de razonamiento se le puede llamar en cualquier momento, uh-huh. en función de la información que haya en ese momento almacenada o registrada, se proporcionará una salida diferente. Yeah. Siempre va en función de la información almacenada hasta ese momento. Esto, tal y como lo vemos así, imaginemos que es una enfermedad que se consigue tener un sistema de estas características que tú dices, de enfermedades que no son muy comunes o que algunos médicos pues desconocen a priori, etcétera. Si esto lo mezclamos con la teleasistencia, podemos llegar a una situación casi de película, ¿no? Que en un pueblo muy lejano, etcétera, pues a lo mejor hay unos de estos dispositivos, les metes los datos del análisis del... ¿Esto cómo está? ¿Es una realidad? Realmente, los sistemas esos que estamos planteando se nutren de información. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de información de mucho valor aportada por profesionales. Una vez que tengamos un nivel de información lo suficientemente válido para poder razonar, estamos proporcionando una herramienta para que profesionales
con menor nivel profesional, porque no tengan que ser. Estamos hablando en unos casos de atención especializada, y en otros podríamos estar hablando, como bien decías, de médicos de cabecera que están en un pueblo, ¿no? Pueden llegar a nutrirse de ese conocimiento de los profesionales de la especializada que han cargado en el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que es que el nexo y la forma de unirlo puede ser un poco esto, ¿no? El que los sistemas de razonamiento, una vez que los disponemos de ellos, pueden ser utilizados por otros profesionales con el valor añadido. Y una pregunta, Frank, esta información la podemos encontrar a través de Google o Yahoo o Bing, ¿no? Porque ahora es muy propio que a uno le pasa cualquier cosa, le dice cualquier cosa al médico y ¡buah!, se va ahí a Google y a Yahoo a buscar a ver. ¿Estos tienen algo que ver o no? No, claramente estamos hablando siempre de un nivel profesional en el cual la información siempre viene de fuentes científicas y está contrastada, ¿no? Cuando Amaya comentaba que el sistema proporciona una ayuda, además de proporcionar esa ayuda, está pudiendo el profesional que está utilizándolo descubrir por qué le ha dado ese diagnóstico, ¿no? Esa ayuda al diagnóstico, basada en bibliografía científica, en la mayoría de los casos, o estudios, o incluso la experiencia propia del médico, ¿no? Que ha retroalimentado el sistema. Dentro del uso de las nuevas tecnologías, pues ahora también tenemos el hecho de los nuevos dispositivos, que también es muy importante y que ya todo el mundo empieza a utilizar con cierta tranquilidad, como pueden ser las tablets, los teléfonos, etcétera. Entonces, quizá uno de los modelos que más se ve ahora es intentar, que vemos ahí, por ejemplo, las aplicaciones que se venden en Apple, etcétera, ¿vale? Pues vemos cosas que pueden ser para juego, etcétera. Entonces, que supuestamente son nuevas tecnologías, pero que hay que ser original y aplicarlo en algún ámbito no específico. ¿Tenéis alguna experiencia vosotros en este tipo de dispositivos? Nosotros teníamos un proyecto denominado Etangram, de realidad mixta y realidad aumentada, en la cual se utilizaba para la psicoestimulación de personas mayores. Este proyecto lo aprovechamos para hacer un pequeño desarrollo, que es el que lo hemos convertido en el Etangram para iPad, que es una pequeña aplicación orientada al concepto de Serious Game, en la cual se permite que la gente adquiera capacidades utilizando una herramienta cercana al concepto de juego, pero no buscas realmente al final decirle has pasado un nivel, has conseguido una serie de puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba orientado al concepto de Serious Game, es decir, en función de la persona que está utilizando la herramienta, y en este caso el Etangram para iPad, sus resultados pueden ser muy variables en función de sus capacidades iniciales. No es lo mismo una persona que tenía unas capacidades muy reducidas, con lo cual un pequeño avance puede ser muy significativo, que alguien que ya tenía unas capacidades muy elevadas al principio, y entonces su curva de aprendizaje y destreza la consigue mantener, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos planteado el concepto del Tangram para el iPad desde el punto de vista de Serious Game y ligándolo al concepto profesional. La información de ese uso por una persona realmente tiene que ser interpretada para que eso realmente tenga sentido, ¿no? Y puedas plantearle retos y evolución a las personas, ¿no? Es decir, que esto tiene que ser supervisado. O sea, que tiene que haber alguien mirando que... El objetivo del juego que desarrollamos era esa supervisión. Entonces, los dos escenarios más naturales es un tutor, alguien que puede ser familiar incluso, que es el que comprueba un poco cuántas veces la has utilizado al día, cómo has avanzado. Y luego el otro claramente es el profesional, en una clínica privada, en un ámbito hospitalario, en el cual realmente un médico o un profesional ve cómo estás utilizándolo, lo estás utilizando todos los días, ¿no? Y entonces analiza un poco la información, ¿no? Es un poco la diferenciación frente a un juego habitual, ¿no? Actualmente lo que en la versión actual, que es la que pretendemos evolucionar hacia algo más profesional, grabamos todo tipo de movimientos que realiza el usuario. Una pieza, en cuántos movimientos la coloca en su sitio. Hemos incorporado un botón de ayuda para desbloquear cuando no sabe por dónde tirar o cómo era la figura inicial. Tenemos un botón de ayuda que te visualiza la imagen. Entonces, también se controla el número de veces que le da el botón de ayuda. Entonces, con toda esa información almacenada, tenemos una pequeña consultita, pero la idea es evolucionarlo para que un profesional pueda hacer seguimiento de la evolución en función de toda esa información almacenada.
Una cosa que quizá no hemos dicho así brevemente, que es el Tangram. Sí, realmente el origen del Tangram es el juego chino de las piezas, en el cual se colocan y se hacen figuras que se muestran como ejemplo, y por lo tanto hay que manejar manualmente, o en este caso vía la pantalla táctil, esas piezas, y a su vez tienes que estar pensando en la figura que tienes que generar, ¿no? Entonces, de esa destreza manual y esa parte psicológica de recordar las piezas es donde viene esa estimulación y donde se consigue unas mejoras en las personas, ¿no? Por utilizarlo y usarlo. He leído en la información que tenéis en la web del Tangram iPad que aquí lo habéis puesto en Apple Store, con lo cual quiere decir que os habéis unido, una empresa grande como sois vosotros, os habéis unido al modelo de micropago. Sí, realmente esto pretendía ser eso también, ¿no? Un piloto en el ciclo productivo de la compañía, en el cual una pequeña iniciativa proveniente del ámbito del I+D se convierte en un pequeño producto, ¿no? En nuestro caso, dentro del concepto de Apple de iTunes, hemos introducido la gratuita, sin publicidad, porque efectivamente además pensamos evolucionar la aplicación de esta versión inicial a una un poquito más profesional, ¿no? Y inicialmente es gratuita. Bueno, pues habrá que bajársela para jugar y mejorar nuestra... Muy bien, muy interesante. También habéis trabajado en otro proyecto, porque claro, he leído que me ha sorprendido en vuestras noticias de Bilbomática, he leído que está estudiado que me parece que era como que el 80% de las enfermedades tratadas son crónicas, que el 75% de visitas al hospital son relacionadas con cuestiones crónicas, con lo cual, digamos que, crónicas o más o menos comunes. Entonces, con lo cual, este tipo de sistemas, pues sí que parece que hay un mercado, un futuro, ¿no? No sé, supongo yo. Entonces, ¿habéis trabajado también en algo, digamos, de triste actualidad, como es el cáncer de mama? ¿Podéis explicarnos un poquito más el proyecto LIFE, algo sobre él? Sí, bueno, este proyecto actualmente lo estamos llevando a cabo. Estamos todavía con la captura de requisitos para poder implementar una herramienta para una unidad funcional de mama. Se trata un poco de hacer una herramienta, una plataforma de trabajo en la que se integre toda la información relacionada con las pacientes a lo largo de todos los servicios por los que van pasando. Desde radiodiagnóstico, en la que se les realizan pruebas como mamografías, ecografías, medicina nuclear, radioterapia, oncología, rehabilitación, psicólogos, al final todos los servicios que integran dicha unidad funcional. De forma que podamos mostrar a todos los profesionales una foto siempre actualizada con la situación actual de la enfermedad de la paciente y con todo tipo de alertas, de cronografía de todas las pruebas, de todo el tratamiento realizado y demás. Al igual que en el caso anterior, en el que he comentado antes del proyecto MIND, aquí también vamos a hacer una ontología de dominio en la que proporcionaremos también un soporte a las decisiones, no ya en el ámbito del diagnóstico como en el caso del Alzheimer, sino, por ejemplo, en cuanto a tratamientos o pruebas. Eso está un poquito todavía por definir. O sea que de alguna manera vosotros trabajáis en investigaciones porque sois de innovación, definiendo problemas y resolviendo problemas con una cierta metodología, y luego tenéis más áreas en las que luego a lo mejor alguna de estos trabajos o metodologías o formas de abordar problemas, tenéis otras áreas donde podéis aplicar. Sí, en la compañía además todo, o sea, al ser una empresa de tecnologías de la información y hablar de software, más de una vez las soluciones planteadas en un entorno o un dominio, como estamos hablando sanitario, es traducible a otros entornos. En nuestro caso, los entornos incluso del turismo o de la seguridad son muy susceptibles de incorporar esas tecnologías, ¿no? De ayuda a la toma de decisión, por ejemplo, ¿no? Todo el tratamiento de imágenes, también en los ámbitos de seguridad, son ámbitos que pueden ser comunes a la medicina, todo el tema de imagen radiológica y tal, y la diferenciación, el poder ayudar al médico en imágenes marcándole zonas, ¿no? Si hablamos de otro ámbito como el de la seguridad, podemos marcar en una cámara que está ocurriendo algo, ¿no? Un vehículo se ha movido, se ha cambiado, ha sido robado. Entonces, muchas veces el ámbito del software, como lo entiende la empresa,
es muy reutilizable las experiencias en ámbitos muy diferentes. Lo que cambia claramente es ese dominio y esa especificidad, ¿no? Claro. Pero la estructura base del sistema suele ser muy reproducible en otros ámbitos. Hoy hemos estado en la mesa de redonda, que podéis ver todo lo que ha pasado en las jornadas que se ha celebrado en el marco del proyecto Mavir. Hemos visto también que en el caso de la ingeniería lingüística, que también trabaja en este ámbito sanitario, la especificidad llega a términos, yo creo que lo más específico posible con respecto al tipo de documentación que utilizan pues los médicos para cosas como el Alzheimer, etcétera. Entonces se necesitan una serie de recursos en los cuales hay científicos que ahora mismo están desarrollando y que están trabajando y que serían útiles seguramente para el desarrollo de taxonomías o de representaciones de conocimiento en ontologías. Cuando vosotros queréis conocer qué es lo que hay o porque tenéis un problema, ¿siempre habláis con la misma gente o cómo hacéis lo que nos has contado antes, que sois bisagra? Sí, claramente, no, además nosotros, porque históricamente tenemos una unidad de I+D que se ha ido consolidando, eso nos ha llevado a trabajar con bastantes centros tecnológicos, universidades, que en dos ámbitos, bien sea por proyectos como los que estamos comentando, que son proyectos en los que estamos trabajando, o en iniciativas futuras en las cuales periódicamente nos juntamos con cada uno de los centros y con las universidades, adquirimos conocimiento del estado del arte, que es el que podemos trasvasar internamente a la compañía en la parte más puramente de venta, ¿no? Y el conocimiento nos viene dado realmente por los centros tecnológicos y las universidades con los que trabajamos. Y como trabajamos a nivel nacional, pues es bastante variado y las temáticas también, como hemos podido comprobar un poco aquí, pues también son muy diversas, ¿no? Oye, y de toda la cuestión de multimedia que ahora hay todos los dispositivos que conocen los jóvenes y que utilizan los mayores y los médicos y que además es un soporte muy agradable para trabajar con él, lo que es la información multimedia, ¿sigue siendo un reto, por ejemplo, en este ámbito del dominio sanitario o consideráis que ya está suficientemente trabajado? No, claramente yo creo que todavía falta bastante evolución. Aquí en el ámbito sociosanitario, un poco yo comentaba que podemos tener una visión de que los sistemas existentes son solamente de información estructurada. A partir de ahí, los sistemas van evolucionando a la incorporación de multimedia y el siguiente nivel es que esa información tenga contexto y tenga información que después el profesional pueda utilizar, ¿no? Y como esos sistemas en el ámbito sociosanitario están realmente muy incipientes y no llegan a esa incorporación, y a esa, más que disponer de ella, sino disponer con información añadida, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar de imagen médica, ¿no? Entonces, una imagen médica actualmente, una radiografía, un TAC, es una imagen que interpreta un médico y describe en un informe. Si esa imagen llevara esa información añadida, cualquiera de los que trabajen, colaboren, como comentábamos antes, incluso por ejemplo, en una unidad, va a ser beneficiario de ese conocimiento, ¿no? Con las ventajas que pueda tener todo eso, ¿no? Sí. Y con respecto al mundo multidisciplinar, porque nosotros aquí pues hemos trabajado en cosas de ingeniería lingüística, con lo cual trabajamos con lingüistas y la verdad es que hasta acostumbras a trabajar con ellos, pues lleva un pequeño tiempo, aunque solo sea para unificar el vocabulario. ¿Podéis contarnos algo de vuestra experiencia de trabajar con médicos y con gerencias de hospitales y pacientes y enfermedades? Bueno, nosotros en Bilbomática llevamos ya una trayectoria muy larga de trabajar con la sanidad pública de allí, con Osakidetza, y bueno, tenemos mucha experiencia en ese sentido. Hemos, desde el mantenimiento de las aplicaciones antiguas, de los sistemas antiguos, hemos estado en toda la evolución a la nueva historia clínica y bueno, con reuniones con casi pues todos los tipos de profesionales, desde los del archivo, los médicos, las enfermeras, los de cocina incluso, la farmacia, los medicamentos, con lo cual, bueno, en ese sentido ya veníamos con toda esa experiencia acumulada que bueno, nos ha ayudado mucho a la hora de entenderles. Claro, sí, porque es un aspecto difícil, sí. Y luego, con respecto al futuro, veo que tenéis un nuevo proyecto que se llama Cronos. ¿Nos podéis contar un poco el reto y qué nuevas tecnologías vais a...? Bueno, el proyecto Cronos, sobre todo,
la parte más importante, y ligándolo un poco con lo que hablábamos anteriormente, es el tema de tratar las enfermedades crónicas, ¿no? Creemos que ese aspecto también es un aspecto bastante diferenciador, pero el proyecto además no pretende investigar cosas concretas y diferenciarse por esa investigación, sino por la unión nuevamente de diferentes disciplinas y diferentes sistemas. El proyecto está compuesto por empresas en las cuales algunos participan aportando hardware, dispositivos en los cuales pueden ayudar a la toma de constantes, empresas que tienen parte de sistemas ya de tele que permiten acercar al paciente de forma no presencial. Entonces, Bibliomática en el proyecto Cronos lo que va a hacer es unir todas esas piezas que ya existen en muchos de los casos, pero que nadie las percibe porque están desconexas, ¿no? Y entonces puede existir un sistema perfecto que hace una lectura de un indicador, puede existir un sistema de información buenísimo de videoconferencia, pero todo muy suelto, ¿no? Y de forma de islas de información. Entonces, nuestra visión siempre es la de unificar e integrar para dar una solución global a los profesionales, y en este caso, tanto los profesionales como los pacientes, en el ámbito de las enfermedades crónicas, aportando eso, una plataforma que una información de muy diferente tipo. Uh-huh. Y ya finalmente, para acabar, un comentario me gustaría de cada uno de vosotros, porque también la Comunidad Europea está financiando proyectos de investigación. Ahora mismo aquí estamos un poco más en crisis, pero ¿cómo veis la investigación en el ámbito de la medicina? ¿Creéis que quedan todavía muchos retos, que es bonito trabajar en ello? O sea, es como unas palabras vuestras hacia el mundo de los científicos. ¿Qué nos diríais? Sí, en el caso además de la medicina, claramente el dominio concreto es el que condiciona un poco. Yo creo que hemos hablado de dos dominios además bastante interesantes, como eran el Alzheimer y el cáncer de mama, ¿no? Pero claro, dentro de esos dominios el momento, es decir, si es diagnóstico, puede ser muy significativo a la hora de presentar proyectos porque sea exactamente lo que están buscando, ¿no? Uh-huh. Entonces, ambos dominios son muy susceptibles de utilizarse para proyectos de investigación, pero también hay que cualificarlos porque se ha trabajado mucho en ellos durante muchos años y por muchas empresas, ¿no? Entonces hay que buscar justo el foco dentro de ese ámbito, cuál es el que hace diferenciador y de acorde a los tiempos, ¿no? Para conseguir proyectos de investigación, ¿no? Porque se han trabajado muchos temas en ambos. Pero siempre eso, buscando un poco el focalizar en unos ámbitos sociosanitarios, pero con enfermedades, como decíamos antes, Alzheimer, cáncer de mama, incluso el concepto de cronicidad, ¿no? Que es bastante importante. Bueno, yo diría que la línea también del tratamiento de los pacientes crónicos y todo el tema de la teleasistencia o rehabilitación, todas las enfermedades, hoy en día es muy importante, desde luego por el coste que tiene ese tratamiento y porque yo creo que se puede conseguir al final una mejora en la vida de esos pacientes, porque hasta se puede alargar el tratamiento cuando se realiza en el domicilio, ¿no? Dada la situación actual de crisis que vivimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que sí que nos habéis planteado una serie de temas ahí, de retos que a los investigadores también nos interesa, buscar soluciones y bueno, a ver si en el futuro pues pueden ser útiles también en este ámbito sanitario, que socialmente está muy cerca de todos. Uh-huh. Y os agradezco mucho vuestra participación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Ana. La presencia de esta empresa, Bibliomática, en el sector sanitario ha sido una constante a lo largo de los años, logrando un importante posicionamiento en la sanidad y el ámbito sociosanitario con soluciones que combinan gestión clínica y administrativa. Ana García Serrano, profesora en la UNED del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Fran Guijarro Masero y Amaya Urgarriza, responsables estos dos últimos de proyectos de I+D de la empresa Bibliomática, nos han acompañado en Sin Distancias. Investigación y salud. ¿Coinciden objetivos de ciencia y empresa? Esta es la cuestión en torno a la cual han